Hola, mi nombre es Amiri Piedrahita Oviedo y hoy voy a hablarles sobre el elemento geométrico que escogí para realizar esta actividad. El elemento geométrico que escogí para esta actividad es el triángulo, ¿sí? Que es una de las figuras geométricas más sencillas que existen, ¿sí? Entonces, hablamos desde la historia del triángulo. Dentro de las investigaciones que realicé, se dice que el triángulo fue un elemento donde los egipcios fueron los que lo estudiaron detalladamente, ¿sí? Los cuales analizaron cada detalle del triángulo. En la historia primitiva, valga la redundancia, los primitivos en esa época realizaban tumbas en forma de pirámides, ¿sí? Cuando hablamos del triángulo en geometría, eh, cuando hablamos del triángulo en geometría, decimos que es un polígono que está conformado por unas rectas que se cortan denominados lados. Y los puntos por donde estas se cortan se llaman intersecciones, ¿sí? Por otro lado, el triángulo es una figura geométrica cerrada, que es plana, ¿sí? Se está conformada por vértices, por puntos de intersección, y esos puntos de intersección se denominan con letras mayúsculas y los lados se denominan con letras minúsculas, ¿sí? Entonces, una de las razones que explica el interés hacia la figura geométrica en geometría, que en este caso pues es el triángulo, es la posibilidad de escribir cualquier polígono convexo con una combinación de triángulos. Es decir, que en una figura podemos encontrar varios triángulos, los cuales están conectados entre sí. Entonces, algunos elementos básicos del triángulo es la altura, que es cada una de las perpendiculares trazadas desde un lado al vértice opuesto, ¿sí? Eso lo podemos ver en las figuras, en cada una de las figuras que encontramos en estas diapositivas, ¿sí? Donde se ve cómo están marcados los vértices y cómo están marcados los ángulos. Bueno, también las mediatrices, que son una de las perpendiculares de sus lados desde su punto medio. Y la mediana, que se le llama mediana de un triángulo, a cada una de las rectas trazadas desde el punto medio de un lado al vértice opuesto. Y por último, las bisectrices, que son las rectas que dividen por la mitad cada uno de los ángulos del triángulo. Existen tres clases de triángulos, ¿sí? Que son las más usuales o las que más conocemos y las que se le enseñan a los niños de primaria, que son, o sea, la clasificación de los triángulos son en triángulos equiláteros, isósceles y escaleno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el triángulo equilátero se diferencia de los demás es porque sus tres lados son iguales. Y el isósceles donde tiene dos lados iguales y una base desigual. Y el escaleno pues tiene sus tres lados totalmente diferentes, ¿sí? Eh, en la actualidad, el triángulo es utilizado en actividades arquitectónicas, en pinturas, cuando en alguna ocasión hemos observado cuadros donde se observan estas figuras triangulares, en esculturas, en astronomía, en deportes, ¿sí? En carpintería. Entonces vemos cómo el triángulo ha tenido una evolución a lo largo del tiempo y aún así se conservan muchas cosas de la vida antigua, del tiempo antiguo, donde algunas de esas fórmulas que se utilizaron en esa época aún siguen vigentes en la aplicación de la geometría, ¿sí? Entonces, la importancia que tiene el triángulo es bien relevante, ya que esto ha sido un complemento no solamente para este tipo de actividades que le mencioné, sino para la aplicación en el área como tal de geometría, que es la que se enfoca en todas las figuras geométricas y elementos que tienen que ver con esta área de trabajar.
Muchísimas gracias, espero pues, que lo que les expliqué haya quedado claro y que tengan elementos básicos desde la historia del triángulo hasta nuestros días.